18 de la mañana. Omar Mariluz nos acompaña en la ampliación de noticias. Y bueno, el Congreso de la República ha estado bastante activo estos últimos días. Aprobó un dictamen que lo que hace es eliminar el famoso régimen CAS, ¿no? Contratación administrativa de servicios, si no me estoy equivocando y la memoria no me falla. Un régimen bajo el cual hay más de 324.000 empleadores públicos. Lo ha eliminado. ¿Qué pasa con ellos? Pasan a un régimen mucho más beneficioso. Vamos a conversar con el abogado laboralista Percy Alache para que nos explique la implicancia de lo aprobado el fin de semana en el Congreso de la República. Señor Alache, ¿cómo está? Muy buen día. Hola Omar, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco, ¿qué implica o qué va a generar lo que ha aprobado el Congreso de la República? A ver, el objetivo de esta norma es pasar a todos los servidores públicos a los regímenes 728 y 276. Es decir, todo el grupo de CAS pasaría a estos dos regímenes, que ya son regímenes muy antiguos, que ya han estado en el Estado. ¿Quiénes pasan? Número uno, los que hacen labores permanentes. Ya. Número dos, aquellas personas que tengan contrato CAS por 2 años seguidos o 3 años no consecutivos, y eso se cuenta a partir de la futura ley. El tercer grupo serían los que ingresaron por concurso o los que accedieron a una plaza CAS habiendo tenido otra contratación, como es los servicios no personales, una modalidad antigua que se llama SNP. Y aquellos que renunciaron al CAS para estar en otro régimen, por ejemplo, órdenes de servicio, cualquier régimen civil. O sea, es un conglomerado aproximado de 300.000 personas que estarían involucradas. ¿Qué es lo que dice, qué más dice este proyecto? Que sería una incorporación progresiva, es decir, en 5 años se haría toda esta incorporación al régimen 728 y 276. Se elimina cualquier contratación CAS, es decir, ya ninguna entidad del Estado va a poder contratar bajo CAS, y ese contrato sería a plazo indefinido y no puede ser despedido por renovación de contrato, no, sino más bien solo por causa justa relacionada con la capacidad o la conducta. A ver, a simple vista suena perfecto, suena genial, qué bien que el Congreso haya aprobado esto, un aplauso para el Congreso, pero ¿es viable o no es viable? Eso me genera 2 preguntas. Primero, ¿los regímenes 276 y 728 son los adecuados para el futuro del empleo público? Primera gran pregunta. Y segunda, ¿por qué no pensamos en un régimen unificado? ¿O por qué no limpiamos todos los obstáculos de la ley Servir? Digo esto porque los regímenes 276 y 728, 276 es un régimen muy antiguo, muy desfasado, ¿no? Y el 728 tiene una característica más privada que pública. Y en el Estado, básicamente, se regula primero, por meritocracia, es decir, se premia a los mejores cuadros, al mejor desempeño, tiene que ingresar por concurso y además se debe respetar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera que debe mantener el presupuesto. Entonces, con estos costos, Servir estimado que este pase incrementaría la planilla del Estado en 25% más, cerca de 2.500 millones de soles, en una circunstancia COVID. Entonces, eso es algo que, a mi criterio, sí tendría un impacto radical, abrupto, en la estructura y costos de personal que tiene el Estado. Ahora, aunque suene un poco odioso, fastidioso, pero últimamente nos hemos acostumbrado a hacer la siguiente pregunta. ¿Es constitucional o no es constitucional lo que viene aprobando el Congreso de la República en este caso específico? A ver, algunos especialistas han señalado que esto es inconstitucional porque va en contra del equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera. Pero tenemos que tener en cuenta aquí que también el empleo público ha sido precarizado, sí, claro, ¿no? O sea, este contrato CAS lo que ha significado es que que las entidades abusen, que existe inseguridad de parte de los trabajadores, que se preste a corrupción, porque básicamente depende de la gestión que esté en ese momento en la entidad. Nunca tienen estabilidad porque esto se renueva permanentemente, indefinida, o sea, esto no tiene fin,
¿no? Y inclusive hay pocos sindicatos, yo te diría casi contados con los dedos de una mano, ¿no? Inclusive en ese aspecto, ¿no? Y lo otro, no menos importante, es que en el empleo público no se pueden negociar remuneraciones. O sea, nadie puede pedir un aumento de sueldo porque hay una ley de presupuesto que lo limita, los sindicatos también tienen esa barrera, ¿no? Entonces, yo diría que pasar a un régimen 276 y 728, si bien es una propuesta positiva, podría de alguna manera también ser constitucional en la medida que hay que darle igualdad de trato, igualdad ante la ley a los trabajadores públicos como en el privado, pero esto no es la salida, yo creo, pertinente y oportuna en este momento. Ahora, también es cierto, señora Dache, que el Estado peruano en todas sus estructuras y niveles es un empleador informal, y no solo por Totalmente. el CAS, no solo por el CAS. Conozco amigos que trabajan en el sector público con las famosas órdenes de servicio, ¿no? Lo recibo por honorarios, y pueden estar así no solo meses, sino años, y se alegran cuando dicen, bueno, se ha abierto una plaza CAS para entrar a la plaza CAS. Entonces uno dice, ¿cómo puedes tener un trabajador tanto tiempo con una orden de servicio? Ahí te das cuenta, pues, de que hay una informalidad absoluta en el Estado, ¿no? Hay gente que ha transitado entre SNP, servicios no personales, cuando vino el CAS en el 2008 pasaron a CAS, luego volvieron a órdenes de servicio, y hay otros regímenes que también conviven, ¿no? Como el FAC, como el PAC, ¿no? Que son, digamos, ya para planas gerenciales, pero hay mucho contrato civil cuando hacen actividad laboral, ¿no? Por eso yo mencionaba la necesidad de un régimen unificado del empleo público. La ley Servir fue un buen intento, dicho sea paso, en el 2012, pero lastimosamente tuvo vacíos que luego fueron viéndose en los años. ¿Pero por qué se aguantó? Porque Servir, si uno hace, digamos, el análisis, como bien señala la señora Lache, fue una idea y una iniciativa muy interesante de ordenar el servicio público, de generar una línea de carrera que es tan importante, meritocrática en el servicio público. Sin embargo, se estancó, valgan verdades. Sí, yo creo que se estancó básicamente por tres motivos. El primero, porque la ley Servir nace con un defecto de forma y que repetía básicamente las limitaciones de la ley de presupuesto, es decir, no es posible negociar remuneraciones en el Estado como trabajador individual ni como sindicato. Ya un primer defecto bastante grande. Sí. Si bien es cierto, tenía la meritocracia como columna vertebral, ¿qué pasó después? Que todas las entidades que supuestamente estarían bajo la sombría de la ley Servir se fueron descolgando, ¿no? Hasta el propio Congreso. O sea, no me aplica la ley Servir, no me aplica la ley Servir, el BCR, SUNAT, nadie quería. El Poder Judicial, ¿no? A la final quedaron solo las municipalidades. Entonces, esto ciertamente no es saludable si es que vamos a hacer un régimen unificado, potente, y queremos eliminar todos los atisbos de corrupción. Ahora, para ir terminando, señor Elache, quería preguntarle, no quiero salirme del sector público, pero algo que tiene que ver más con diciembre. La bonificación que reciben los trabajadores del sector público siempre es distinta a la gratificación de los trabajadores en planilla. ¿Cuánto es? Y no sé si lo vi la semana pasada, me parece que en la ley de presupuesto del 2021 se había agregado de manera excepcional un bono adicional para diciembre. Mira, los aguinaldos siempre son aprobados por el gobierno, son un monto fijo, no es como en el privado, ¿no? En el privado normalmente es equivalente a un sueldo, acá es un monto fijo que siempre oscila entre 300, 400 soles, ¿no? Que se dan a los empleados públicos. Obviamente eso es una diferencia de trato marcada, ¿no? Porque definitivamente si una gratificación equivale a un sueldo, no por los meses trabajados, por el trabajo efectivo, no que pudiera darse en los meses anteriores, aquí es un monto fijo que ya lo pauteó el Estado, ¿no? Tiene sentido también porque, digamos, el Estado se rige por el equilibrio, por el presupuesto, pero ciertamente esta suma de que siempre oscila entre 300 400 soles siempre debe tener debe mirar hacia un incremento, sí, pues, ¿no? Premiando justamente la meritocracia, ¿no? Es muy bajo. Es bajísimo comparado, y aparte en el mismo sector público, señora Dache, ¿no? Tú te vas a Petroperú, a las que están bajo el régimen privado, que son empresas públicas, reciben su gratis, completita. Correcto, porque ellos están bajo 728, ¿no? Entonces,
que es el régimen dorado de alguna manera del Estado, ¿no? Pero como digo, esa no es la solución, creo yo, para regular esta precarización del empleo público. Perfecto, hemos conversado con Percy Lache. Muchas gracias, abogado laboralista de PricewaterhouseCoopers. 9:28, una pausa, volvemos.